El desarrollo de Red Dead Redemption 2 comenzó poco tiempo después del lanzamiento del primer título de esta serie, pues ya en el año 2010 se contemplaba la idea de una posible secuela, que era difícil de abordar, por lo que el equipo decidió que el mejor camino a seguir era una precuela de la banda, teniendo en cuenta que en el primer juego deliberadamente hicieron que muchos detalles de la historia quedaran inconclusos, o fueran explicados de maneras más simples, como lo confirma Dan Houser en una de sus entrevistas. Se sabe que para finales del año 2012, ya tenían un borrador completo de la historia, y a partir de entonces reunirían un equipo de aproximadamente 2000 personas de todos los estudios de Rockstar, para trabajar en el juego. A comienzos del año 2016, todavía no se había hecho ningún anuncio oficial, pero ya existían rumores de que un próximo título estaría por llegar. De hecho, en el mes de abril un usuario de un foro filtró el diseño del mapa, y aunque en el momento muchos dudaban de la fuente, este terminó siendo real. No fue sino hasta octubre, que Rockstar primero revelaría el juego con 2 imágenes, y 3 días después publicaría el primer tráiler oficial, en el que dieron una fecha estimada para el lanzamiento, que no se terminó por cumplir, por dificultades con el desarrollo, y Red Dead Redemption 2, tuvo que ser aplazado hasta en 2 ocasiones, pues para el lanzamiento del segundo tráiler, Rockstar tenía la intención de publicarlo en la primavera del 2018, y lamentablemente, en febrero de ese mismo año, anunciaron que el juego se retrasaría un poco más, hasta el otoño, concretamente el 26 de octubre. Posteriormente, el propio Dan confirmaría que al menos 5 horas de juego fueron eliminadas, porque no eran lo suficientemente interesantes o entretenidas, aunque sin detalles más concretos, pero desde entonces la comunidad de GTA Forums ha estado investigando más a fondo acerca de todo lo que fue cambiado, removido, lo que incluso quedó sin utilizar, por lo que en este video les quiero mostrar cómo era realmente la beta de Red Dead Redemption 2, basado principalmente en dicha información, por lo que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. Como es habitual en mi canal, empezaremos por ver los cambios al personaje principal, que es Arthur, del cual se conoce un concepto publicado por Darren Vader, en el que claramente era más viejo, y tenía una apariencia de forajido más marcada. El siguiente parece ser uno de los modelos más tempranos que hicieron para Arthur, que guarda bastante parecido con el anterior, aunque de cierto modo recuerda un poco a Uncle y a Bill. También se puede notar que su chaqueta era de una tonalidad más oscura. Este fue visto en una presentación de un desarrollador, para GDC. En los archivos del juego también se encontró esta imagen, que muestra una versión más avanzada de Arthur, pero que destaca principalmente porque en esa etapa parecía tener una expresión más fría, seria, e intimidante. Parece que se usaba como icono en alguno de los minijuegos. De hecho, parece ser que el artwork de Arthur está basado en esta etapa. Finalmente, el Arthur que se vio durante el segundo tráiler, tenía pequeñas diferencias en el rostro, particularmente en los ojos y los labios, pero ya estaba muy cerca del que todos conocemos. También tuvo cambios en algunos atuendos, como este, en el que el abrigo solía tapar las fundas de las armas, y la camisa podía ir abierta, el cual probablemente se cambió al final, para evitar que interfiriera con la bolsa y las fundas. Tampoco podemos dejar de lado a John, que también es personaje principal. De él se sabe que su versión jugable solía tener una apariencia similar a la de su versión NPC, el cual destaca sobre todo por su cabello, que es muchísimo más cercano al del primer Red Dead Redemption. Puede ser visto así en un par de capturas de prelanzamiento, y especialmente, en las tarjetas de las misiones del epílogo. Con Marston pasa algo, y es que cuando es jugable, este utiliza el mismo tipo de cabello que Arthur, al igual que sus proporciones corporales, y hasta animaciones. La realidad es que Rockstar realmente tenía planeado crear modelos específicos para él, pues se conoce incluso sus variantes de peso, pero parece que finalmente lo descartaron porque implicaba muchísimo trabajo ajustar todo de la mejor manera, y no contaban con el tiempo suficiente para hacerlo. Además, en los archivos del juego dejaron varias animaciones exclusivas sin utilizar, que eran más consecuentes con las del primer juego. Por ejemplo, al sostener los revólveres solía doblar los antebrazos, al apuntar con pistolas se recargaba un poco hacia adelante, y al sostener armas pesadas como los rifles, lo hacía de un modo diferente a Arthur, con los brazos un poco más arriba. Se conocen algunas capturas en donde se puede notar que el personaje solía cargar las armas pesadas en la espalda, de forma idéntica al primer juego, aunque sea un detalle mínimo.
Gracias a Darth Vader, se pudieron ver unos cuantos conceptos de personajes más, como el de Lluvia Kae, que quizás es el que más se parece a su versión final, aunque su nombre original era Lluvia Viene. Otro boceto de personaje relevante en la historia es el de Henry Favors, que tampoco está tan lejos de su versión final realmente. También está el de Evelyn Miller, quien nos presenta a Lluvia Kae, y este sí que se veía muy distinto, con otro tipo de sombrero, y con bigote. El último es el fotógrafo Albert Mason, con ropa bastante diferente también. En la tienda de Pearson se puede encontrar una foto de la banda, donde se puede ver a Bill sin barba, que si bien pudo ser creado específicamente para la foto, lo cierto es que en el juego cuenta con una variante sin usar, donde está afeitado, e incluso aparece así en una captura oficial. Javier también apareció con otro tipo de barba en una escena del segundo tráiler. Aparentemente ellos también contaban con un sistema dinámico en el que les crecía la barba progresivamente y podían recortarla. En el caso de Javier, tiene 3 variaciones de barba descartadas, que seguramente se hubieran usado en Warma. Ángelo Bronte tiene una variante sin usar también, en la que tiene crema de afeitar en la cara. Es muy probable que esta se usaría, en el momento en que lo capturamos con John y Arthur, en su mansión. Otros personajes tienen atuendos sin utilizar, como es el caso de Molly por ejemplo, la cual tiene un vestido verde, que llevaría a la fiesta del alcalde, en la misión, La Jaula de Oro, al igual que Javier, que tiene un smoking sin utilizar, también para la misma misión, e incluso un atuendo que usaría en los robos. Personajes menos relevantes también tienen atuendos sin usar, pero de momento no los mostraré aquí, porque alargaría demasiado el video, y hay cosas más interesantes por comentar. Ahora podemos pasar a hablar sobre los cambios al mapa, que realmente fueron bastantes. El más antiguo que se conoce, es de la filtración del 2016, y este data posiblemente del año 2015. Entre lo más destacado a simple vista, se puede mencionar que Grizzlies era más pequeño, Colter y el rancho Adler estaban ubicados en otros lugares, donde el primero probablemente tenía el aspecto visto en estas imágenes, mientras que el segundo se aprecia mejor en un concepto de Darth Vader. Aparentemente fueron cambiados de ubicación para un mejor flujo de la historia, pues según Dan Hauser, rediseñaron el inicio del juego porque su intención era transmitir esa sensación de estar atrapados en las montañas nevadas, y originalmente todo era más abierto. Su ubicación parece encajar con la zona conocida como Tempest Rim, que existe en el mapa final, pero es inaccesible de forma natural, y se cree que fue bloqueada porque aún quedan muchos rastros de caminos que fueron diseñados originalmente para moverse en el primer capítulo. Entre las montañas había un sitio llamado Iron Cloud, que quedaba más o menos cerca a la reserva Wapiti en el mapa actual. Se conoce un concepto de este lugar nuevamente gracias al arte publicado por Darth Vader en ArtStation, el cual fue rápidamente eliminado. El río Dakota se extendía hasta el noreste del mapa, pasando muy cerca de Dover Hill. Van Horn se ubicaba completamente al norte, en el lugar que actualmente se ubica Annesburg, mientras que Annesburg quedaba en medio de Van Horn, y de otro lugar llamado Tayula Yeti, que terminó siendo reemplazado por Van Horn en el juego final. Sobre esta zona en particular, hay algo por agregar, y es que en los archivos del juego, quedó una textura sobrante, que aparecería al momento de llegar al sitio. Aparte de eso, el mapa filtrado utiliza un punto rojo, para señalar que en esta zona había un escondite de una banda, que se llamaba exactamente así, y que de hecho, en el juego final todavía encontramos una mención, en la edición 55 del periódico de Saint-Denis. La penitenciaría se ubicaba más al norte, era más pequeña, y Saint-Denis se llamaba Nieuw-Bordeaux. Otro detalle súper evidente, es que no estaba presente New Austin, que es una gran parte del mapa donde se desarrolla el primer juego. En la parte superior también se muestra una isla, que muestra el nombre, 5 Torres, con el que se puede saber que claramente era Warma, la cual se veía mucho más pequeña, y tenía otras zonas llamadas, Levitage, y El Hueco. El siguiente mapa fue descubierto por el usuario CP, de GTA Forums, probablemente en la versión de PS4, y se iba a utilizar en alguna estación de tren. Otro usuario conocido como Ducthor, consiguió editar la imagen para remover los números y tener una vista más clara del mapa. Este tenía un estilo parecido al del primer Red Dead Redemption, y deja ver que para ese momento, estaban expandiendo la parte de Grizzlies West. Además, llama la atención que, a diferencia del mapa filtrado, en este sí se muestra en su totalidad la forma que tenía la isla de Warma, aunque originalmente se llamaba Guama.
Otro usuario de GTA Forums pudo crear un mapa juntando varias texturas en los archivos del juego, dando como resultado lo que ven en pantalla, y que muestra un cambio en el río Dakota, pues antes solía tener otra división más, que llegaba a atravesar gran parte de Grizzly's East. Además, deja ver que otro río descendía desde el norte hacia el lago Isabela por el lado izquierdo, que incluso aún tiene rastros fuera del mapa en la versión final, pues desde una perspectiva aérea se puede contemplar mejor el camino por donde pasaba el agua. Curiosamente, este rastro conduce a un pequeño lago congelado que no tiene colisiones. También este tipo de texturas contenían la forma original de Warma, en mayor calidad. Este mapa creado también por el usuario Upthor muestra en su totalidad la forma final de la isla. ¿Y qué tienen en común todos esos mapas? Pues sucede que en ninguno aparece New Austin, lo que da a entender que fue agregado en la etapa final del desarrollo, y eso explicaría también por qué tiene tan poco contenido. Lo de México, o mejor dicho, Nuevo Paraíso, es algo más complicado, pues hay indicios de que Rockstar consideró en algún punto añadir esta parte del mapa también, como varios modelos y texturas en baja calidad, también llamados LOD. Todos fueron encontrados en la versión de PS4, y aunque fueron removidos de PC, es posible restaurarlos mediante un mod. En el juego final solo dejaron el modelo de El Presidio, para ser visto desde New Austin, pero la mayoría de los otros modelos LOD, no deberían poderse ver desde tan lejos, y quedaron varias cadenas de texto, posiblemente de los viajes rápidos, con los nombres de las distintas zonas, lo que sugiere que al menos en algún punto lo consideraron. Sin embargo, este no aparece en ninguno de los mapas previos, y teniendo en cuenta que ni siquiera New Austin fue totalmente aprovechado, quizás esta idea la descartaran rápidamente. Específicamente sobre Warma, hay algunos conceptos que concuerdan con las ubicaciones mencionadas en el mapa filtrado. Este primero, sin embargo, solo nos muestra una versión previa del escondite del juego final, mientras que este otro parece mostrar a la capilla en una fase más temprana. Este es el más interesante, porque muestra lo que parece ser una cueva en la montaña, que posiblemente se trataba del hueco, que según el mapa filtrado, era el escondite original de la banda en el capítulo 5. También revela que se ubicaba al este, y curiosamente, el nombre que le dio Darren Vader a la imagen de este concepto fue Warma East, por lo que no es una coincidencia. En el juego final, yendo por el camino contrario a 5 Torres, es posible llegar a un camino que desciende por la montaña, el cual se cree que conducía a la entrada de esta cueva, según lo indican unas coordenadas sobrantes relacionadas con el hueco, en los archivos del juego. Aunque este camino se ubica actualmente hacia el oeste, lo que quiere decir que el hueco fue movido y modificado para eliminar la entrada. Sobre Le Village no se sabe demasiado, más allá de que su nombre se traduce como el pueblo o la aldea, pero se teoriza que este puente hacía parte de dicho lugar, y que iba a tener alguna tienda con un vendedor, y un bar. Al final Warma pasó a ser la enorme isla que conocemos, pero de todos modos, no se sabe con exactitud si tenían la intención de hacerla completamente explorable, ya que la mayor parte del área está conformada por modelos y texturas en baja calidad. El mapa descubierto en la versión de PS4 también sugiere que Warma era accesible yendo hacia la esquina inferior derecha, ya que el río no estaba completamente rodeado de tierra como en el juego final, sino que se ve dividido, de modo tal que un barco podría cruzar por allí. Es más, hay unas cadenas de texto sin usar, que confirman que se podía comprar un ticket por $100 para ir a Warma, muy probablemente con John en el epílogo, aunque hablaremos más a detalle de eso luego. De hecho, la prueba más sólida de lo anterior, es esta textura que muestra las zonas donde se concentra el agua en el mapa, siendo fácil identificar al río San Luis, el lago Flatiron, y a la derecha, el camino que llevaba a Warma. No lo mencioné antes, pero Warma originalmente era parte del mapa principal, y no de uno aparte, como lo confirma esta otra textura, que muestra las partes donde se concentra la niebla, en las zonas de agua del juego. Por el momento podemos pasar a hablar sobre los animales, e iniciamos con los caballos, de los cuales se conoce que algunas variedades de pelajes no se utilizaron, como es el caso del mestizo húngaro castaño pardo, que además se teoriza que pudo tratarse de Boadicea, la cual es mencionada por Arthur. La razón de esto es que sus estadísticas son inusualmente altas. Curiosamente el árabe tiene otra variedad de blanco, que en realidad se ve de una tonalidad un poquito más grisácea, y sobre todo, se nota en la cola, que en vez de ser gris, es blanca.
El que tiene la silla es el que se usa en el juego final, por si acaso. También existe un purasangre vallo plateado sin utilizar, que era propiedad de John, el cual aparece muerto cuando vamos a buscar a Marston a la montaña. Lo interesante, es que a diferencia del que está muerto, este tiene el pelo blanco. No tiene estadísticas destacables, pero cuenta con la silla propia de John. El primer tráiler deja ver a la banda cabalgando por The Heartlands, donde Lenny, Arthur y Sadie utilizan caballos que no llegaron al juego final. Aparentemente el caballo, con el que Arthur iba a reemplazar al Bayo Caoba inicial, era del tipo overo, teniendo en cuenta su cara y otras partes del cuerpo manchadas de blanco, según se pudo apreciar en el segundo tráiler, e incluso en unas fotografías del menú. La sección de caballos del compendio, antiguamente parece que solía tener un apartado para los caballos con pelajes raros, pues existen varias texturas de fotos que no se usan. En los archivos del juego, hay unas cuantas referencias más a otros caballos, como este, que es un American Standardbred, con un pelaje moteado único. El siguiente animal podría decirse que fue parcialmente removido, y se trata de la tortuga verde, que si bien sí aparece en Warma, es bastante difícil de ver por lo que está en el agua, aunque el Eagle Eye puede resaltarlas. La mejor zona para verlas es en Bahía de la Paz, y se le puede estudiar, pero el detalle es que no cuenta con una descripción, y tampoco es añadida al compendio. Cuenta con una ilustración sin utilizar que da a entender que iba a estar en el compendio originalmente, y también tiene entradas para el diario. Los tiburones también fueron parcialmente eliminados, y pueden aparecer naturalmente en puntos concretos, ya sea en Bahía de la Paz, o al suroeste de Warma, prácticamente en los límites del mapa, siendo este el único punto de spawn donde el 100% de las ocasiones aparecerá un tiburón tigre. Aunque siempre terminará siendo arrastrado por las olas hasta la orilla, donde finalmente muere. De hecho, hay dos tipos de tiburón, siendo el primero el tiburón tigre, que puede generarse en tres colores. Uno de ellos es anaranjado, otro es más de un gris oscuro, y el último es plateado, con una tonalidad más clara a la anterior. El segundo, es el tiburón martillo, que es todavía más raro de ver, siendo el animal más difícil de encontrar de todo el juego, aunque aparezca en los dos mismos lugares que el tiburón tigre. Los modelos de ambos fueron reutilizados de GTA V, pero no pueden atacar al jugador, no pueden ser estudiados, y no tienen entrada en el compendio o en el diario. Aún así, en los archivos del juego sí existen ilustraciones del compendio para cada uno, y hasta hay cadenas de texto de la descripción del compendio, indicando que debíamos usar un rifle con mira para cazarlos. Es posible verlos en un par de pantallas de carga, aunque en esta van en grupo, y parece tratarse más bien de delfines y no de tiburones. Otro animal interesante que fue removido, es el lince, del que no existe su modelo, pero quedan otras cosas relacionadas como la ilustración del mismo para el compendio, la ilustración de una garra que seguramente se podría vender al peletero, y también la piel. Es más, incluso quedan algunos rastros de lo que comía, el excremento, o hasta lo que parece ser pelo, que seguramente iban a ser las pistas para cazar una versión legendaria. Además, existe un talismán de garras de lince sin utilizar. Hasta efectos de sonido tiene. Por otro lado, este animal sí que existe en el primer Red Dead Redemption, y del mismo se puede extraer su piel, garras, y carne. Hay algunos indicios de que también fue eliminado un conejo blanco gigante legendario, pues al igual que el lince, tiene sobras de las pistas que se debían inspeccionar para poder cazarlo. Pero quizás lo más evidente, es el dije de pata de conejo blanco gigante, que en el juego final no tiene uso. Probablemente los que más sufrieron recortes fueron los peces, pues ciertas especies no llegaron al juego final, y se perdieron algunas variedades de color. El primero de ellos es el mero, que de hecho tiene una tarjeta de cigarrillos con su imagen. El siguiente es un pez limón. Este es del tipo cobia. Otro más, es la barracuda. Esta otra especie de pescado que fue eliminado, se le conoce como caballa real. Ahora tenemos un pez que tenía dos variedades, la primera se trataba de un róbalo negro, y la segunda era un róbalo común. Este es un pez wahoo. El que sigue se llama huachinango. Otro más, es la trucha pinta.
parece que las truchas arcoíris también iban a ser añadidas. El último se trata de otra variedad de muscayonga. Finalmente, el bagre cabeza de toro, parece que también tenía variedades en color negro y café. El bagre americano legendario, que queda marcado en el mapa y nunca aparece, también tiene su modelo en los archivos del juego, aunque al generarlo se ve bugueado, porque aparentemente fue creado para ser visto siendo cargado. Es de suponer que solo lo hicieron así, para tomar la foto del compendio. Ahora podemos pasar a hablar acerca de la jugabilidad, y posiblemente el cambio más grande, es que Arthur en algún punto de la historia tenía la posibilidad de ir a New Austin, como lo demuestran varias pruebas que les estaré mostrando a continuación. Resulta que prácticamente todo lo que se puede hacer en esta parte del mapa con John en el epílogo, Arthur también lo puede hacer, y añadirá entradas al diario con sus propios dibujos y descripciones, que quedaron sin utilizar al bloquearle el acceso con un francotirador invisible. Desde cazar o estudiar a los animales propios de la zona, hasta recoger las plantas exclusivas, y examinar cada uno de los puntos de interés. Técnicamente aún es posible ir a esta parte usando una falla del juego, pero el proceso es tedioso, y bastante limitado, por lo que usar mods es lo mejor para explorar sitios como Tumbleweed o Armadillo, siendo esta última, una de las zonas donde Arthur tiene diálogos exclusivos con los NPC, que hacen referencia a la epidemia que atraviesa el pueblo. This town is in a mess. You got the plague, my friend. You think I care what you think? Ain't nothing nice. Let me be, damn you! You need to get some help, friend. You look kind of sick. Maybe I'll see you. Sorry you got it so bad here. Hope things turn around for you. Take care of yourself. This place is a living hell. You're dead already. The devil must have hold of your tongue. Ain't no point sugarcoating it. For God's sake, let me be. I'd begin to pray. Look, I'll just walk away, okay? You okay there, friend? You don't look too well. Take care of yourself. También puede descubrir escondites de bandas, comprar atuendos exclusivos de los pueblos del desierto, conseguir armas únicas, y completar desafíos. De hecho, el traje de leyenda del este, también existe para Arthur, y para desbloquearlo sin usar trucos, hay que completar todos los desafíos, por lo que obligatoriamente tendrían que ir a New Austin. Asimismo, puede reunir los huesos de dinosaurio correspondientes a esta parte del mapa, y lo más interesante, es que al completar los 30, se desbloquea la cinemática de la misión, Prueba de Fe. Parte 2, que cuenta con diálogos propios de Arthur, lo que confirmaría una vez más que él podía acceder a dicha zona, o que tal vez los huesos estaban ubicados en otros lugares. En sí, es casi lo mismo que con John, pero igual se las dejo para que la vean. Lovely to see you. Here, just as I thought. Totalosaurus West Elizabethus. The Elizabethan Megasaur. That's quite a monster. Phew. Oh, it'll change everything. It's incredible. Tail. Fins for swimming. 3 pairs of legs, so it could run extra fast, even in mud. Large tusks for doing tusky-type things. And long spines that acted as wings. They said I was a fool, a silly old woman. I was right all along. Oh, this is the happiest day since... Well, since my sister died. But that's another story. Thank you. I will, of course, share the credit. Oh, no, that's okay. I like to keep a low profile. Really? Yeah. I must give you something. Something valuable. Here, take this. The handle is genuine Stegosaurus bone. Wow. Thank you. All the best. The same to you, sir.
Incluso Arthur puede pescar los peces legendarios, pero el detalle está en que a diferencia de los huesos, por más de que se le envíen los 13 pescados a Jeremy Hill, nunca recibiremos la invitación para acceder a la siguiente parte de la misión, pues esto solo ocurre en el epílogo. Pero resulta que si cambiamos a John por Arthur con Mox, luego de haber habilitado la segunda parte, podremos escuchar sus diálogos, que de forma natural no sería posible. Sure, but what are you talking about? Liars! Damn liars! Well, they're the liars. Hey, are you the guy that took the photos? I don't think so. Oh, must have been that fella from Quebec. Did you say you had a camera? Yeah, but Good. You'll do then. What do you need? I found a giant catfish up near Frontera Bridge over in Rio Bravo. Ain't that out in the desert? Yes, and I'm going to catch it. And you are going to photograph me catching it. And then these bastards who call me a fake will discover who really catches these fish. I catch him. Well, you know, some of them. Listen, I know how to catch fish. Come on. I don't want to head out to Rio Bravo. It'll be an adventure. Come on. I've got quite enough adventures. I'll give you something you really love. Okay, then. Lo que es más curioso, es que luego de la cinemática inicial, ya no habrán más diálogos para Arthur, y una vez estén en Río Bravo, se utilizarán los de John, por lo que podría decirse que nunca fue completada, tal vez porque ya para ese entonces habían decidido bloquearle el acceso a Arthur a New Austin. Les dejo un pequeño fragmento en el que se usa la voz de John. This is the place. Okay. What's the plan? No, catfish are easy. Just a couple of rashers of bacon and that boy will be fine. Listen, I want you to get a picture of me actually landing the thing. I'll try. No, you do your best. Okay, chum? Set up over there. Yes, boss. Es probable que la razón por la que decidieron bloquearle toda esta zona a Arthur, es porque querían darle algo más de contenido a John en el epílogo, aparte de las misiones. Por otro lado, ¿recuerdan que les dije que en algún punto fue posible regresar a Warma? Bueno, resulta que con John pasa lo mismo que con Arthur, y es que él también tiene varias entradas sin utilizar para el diario, donde registra los animales exclusivos de Warma. Esto hubiera sido bastante útil para poder completar el compendio, en caso de no haber analizado todos los animales, pero puede que lo eliminaran al no tener una razón demasiado convincente para hacer que John decidiera ir a Warma. Se sabe que también existen cabinas de tickets en Saint-Denis y en Blackwater, que no tienen uso aparente, pero cuentan con un interior detallado, y eso se debe a que originalmente podíamos tomar un barco para viajar entre estas dos ciudades. No se sabe con exactitud si aquí también se podían comprar los tickets para ir a Warma, pero tendría sentido que así fuera. Otra característica de la jugabilidad que no llegó a ser completada, pero que curiosamente se activa por error, es la de poder salir con los miembros de la banda en el modo libre. Por alguna razón, el atraer a un enemigo al escondite, y morir antes de que ocurra el cambio de escena, hace que al reaparecer nos siga aleatoriamente cualquier personaje de la banda que esté disponible en el campamento, y aunque en este clip solamente me siguieron 2 chiquieran, es posible llevar grupos más grandes. Como pueden ver, ellos son capaces de tomar sus propios caballos. Es posible interactuar con ellos, pero solo usarán los mismos diálogos del campamento, en el momento en el que se encuentre la historia. You good? Just can't seem to get a moment's peace. Well, leave it to it. All right, then. Y si alguien nos ataca, ellos reaccionarán y nos defenderán. El siguiente es uno de los cambios principales a la historia, y es que la esposa de Arthur, que es mencionada por él, mientras habla con Lluvia Cae, originalmente iba a aparecer, y tendría algo más de relevancia, pues se sabe que iba a estar en los distintos campamentos de la banda, e iba a otorgar 5 misiones, de las cuales se tienen algunos audios sin utilizar. La primera tendría lugar en el primer capítulo, y sería Abigail quien le pediría a Arthur que vaya a buscarla a algún lugar, pues estaría escondida por algún motivo. Arthur, Abigail? What's wrong? have you seen Eliza? Cuando Arthur la encontrara, tendrían esta conversación. Hey, Eliza. Go away! What you doing out here?
Trying to get yourself killed? What concern is it of yours? Well, there are easier ways. De la segunda solo se sabe que Susan le preguntaría a Arthur si ha visto a Eliza. You seen that girl Eliza, Mr. Morgan? No se sabe nada de la tercera y cuarta, mientras que en la última, John se la encontraría en el epílogo, y en un principio no la reconocería. Do I know you? If it isn't John Marston. Eliza, I was... En los archivos del juego quedaron algunas sobras de modelos y texturas, con las que se ha podido identificar que gran parte de su apariencia terminó siendo reutilizada para la señora Sinclair. Y sí, junto con Eliza, también iba a aparecer su hijo Isaac siendo un bebé, el cual parece que iba a morir congelado en la introducción. Este modelo encaja con la forma de un bebé cubierto con cobijas, y el nombre que le dieron parece ir acorde con lo mencionado. Otra misión removida del juego, involucraba nuevamente a Trelawney teniendo problemas con cazarrecompensas, y tendría lugar después de la misión, Magos de Tiempo Libre. En esta ocasión, Dodge y Arthur tendrían que interrogar a un cazarrecompensas, el cual les hablaría de otros cazarrecompensas que van en un tren, al que tendríamos que ir a eliminarlos. En cierto momento, habría un enfrentamiento entre Dodge y este personaje sin usar, llamado Nia Llewellyn. Se sabe que Arthur llegaría para ayudar, y terminarían tirándolo por la ventana. Aún quedan varias animaciones sin usar para esta misión. De la siguiente misión que se conoce que fue removida, aún existe una cinemática sin utilizar, en la que Charles le dice a Arthur que capturaron a unos chicos que conoce a Aggie la abuela, y que irá a ayudarle a rescatarlos, por lo que Arthur se ofrece a ir también, y Charles entonces le pide que se reúna con ellos dentro de unos días cerca a Emerald Ranch. La cinemática se ve incompleta, pues como tal no deja ver a Charles, y tampoco reproduce ningún diálogo, pero al menos hay subtítulos. Parece que al final la convirtieron en un evento aleatorio en el capítulo 4, donde Charles le dice a Arthur que irá a ayudar a Aggie la abuela. Al igual que las otras misiones, aquí también hay varias animaciones sobrantes, que nos dan más contexto sobre qué pasaría en la misión. En un momento dado, Aggie la abuela daría órdenes para detener un convoy militar donde transportaban a los chicos. Otra misión que fue removida, iba a tener lugar después de la jaula de oro, y consistía en ir con Mike a destruir un almacén de Cornwall, colocando dinamitas debajo de este, para luego escapar a través del túnel que conecta hacia las vías del tren. La tarjeta del menú de esta misión, quedó en los archivos del juego, así como varias animaciones sin usar, como Arthur escapando por el túnel. El usuario, Videotech de GTA Forums, incluso encontró el modelo destruido de este mismo almacén. Y para terminar con este video, faltaría por mencionar una misión removida en Warma, de la que también se conoce su tarjeta sin utilizar, en donde se aprecia que tenían participación Bill, Arthur, y una chica. Esta misión fue descrita parcialmente por Roger Clark, que es el actor de Arthur. Esto fue lo que dijo. So there's some fun stuff with Bill on Guarma when you do that mission trying to rescue the girl. Who I believe was one of the locals' nieces or something, and you go through this with the one-armed fella, Baptiste. There was some pretty funny dialogue, and when we jumped off a cliff into a little lagoon. Cadenas de texto sin utilizar, confirman que la misión consistía en ayudar a la sobrina de Leon a escapar de Guarma. Por lo visto en la tarjeta, se sabe que tenía un gran parecido con Mary Linton, y es que no es coincidencia, pues una vez eliminaron a este personaje, decidieron reutilizar su vestido en ella. Y no solo eso, también una de las chicas que aparecen al bañarnos, reutiliza el cabello de la sobrina de Leon. De momento hasta aquí lo dejamos, pero aún quedan muchas cosas por compartir sobre la beta de este juegazo, por lo que si veo que este video tiene mucho apoyo, traeré la segunda parte después. Les deseo un feliz año a todos.